Como decíamos antes, tanto en objeto como en retrato, uno de los puntos fundamentales es la iluminación, es decir, cómo nosotros iluminamos esos elementos a esas personas para hacer la imagen. Por ejemplo, tenemos dos tipos de iluminación. Tenemos la luz dura, que es la fuerte, la que genera luz y sombra, y la luz suave es aquella que atenúa las sombras, que quedan muy suaves, que envuelven el objeto, o sea, lo envuelve, o sea, no genera luces, o sea, no generan sombras, es decir, aparece como una especie de degradé en esa sombra, no quedan tan marcadas. Decimos en iluminación que tenemos dos tipos. Tenemos la luz natural, que es el sol propio, o sea, uno puede fotografiar con luz de sol, con el sol propiamente dicho, y la luz artificial, que es el flash de la lámpara. Cuando hablamos de la luz del sol, puede ser en forma directa o indirecta, y puede ser luz dura o luz suave. Cuando hablamos de luz dura, dijimos que es la sombra pura, la sombra negra que se ve en la imagen, la tenemos en la fotografía inferior. Estas dos imágenes fueron sacadas al aire libre, en un patio, donde bueno, la foto inferior está sacada a la luz pleno, con un telón sin fondo, con cartulinas, que después vamos a ver cómo se arma un set de fotografías de objetos. Bueno, la parte de la fotografía inferior está sacada a la luz del sol, donde ahí vemos el brillo o la fuerza que da el sol sobre el vidrio verde, que como que filtra, entonces crea un manchón verde, dije, el rojo, y cómo se va generando las luces y las sombras en los troncos. Y en la foto superior está sacada el mismo día, pero en una zona de sombra. Es decir, es como si fuese un día nublado. Entonces no tenemos la acción del sol, no me genera luz y sombra, entonces queda como toda una foto envolvente. Si yo de repente estoy en un sector donde no tengo posibilidad de tener un lugar de sombra, a lo que se hace o se suele hacer normalmente entre la luz del sol, o sea, los rayos del sol y el objeto, se coloca o una sábana blanca o un papel calco para que actúe como difusor de esos rayos del sol, del sol, y me generen una luz suave. Cuando hablamos de tipos de iluminación, dijimos que puede ser lámpara y flashes, puede ser en forma directa, indirecta o de relleno, y puede ser luz dura, de vuelta como dijimos antes, los rayos concentrados directos sobre el objeto, o luz suave, que puede ser difusa o rebotada. Ahí vemos lo que es una luz dura, ese cilindro que está ahí, que en realidad no es más que lo que sobra de un papel higiénico con fondo blanco. O sea, del margen izquierdo tenemos una luz dura, es decir, genera sombra fuerte, y del otro lado una luz suave que no se percibe la sombra. Y abajo tenemos distintos ejemplos que se suele hacer y solíamos hacer a veces en ejercicios de fotografía, de jugar con fondos blancos con cuerpos blancos. Entonces, de acuerdo a cómo se va poniendo la luz, los distintos tipos de luces, si es difusa o dura, se generan distintos tipos. Cuando hablamos de luz dura, dijimos que prácticamente la luz del sol es por excelencia eso, genera rayas duras, son rayos que son paralelos y que llegan al objeto, no van por ningún lado. Se trata de una iluminación fuerte que destaca todos los detalles, es decir, si es un rostro se notan bien las arrugas, bien todo, o sea, es alcahueta por donde la buscan, es decir, cuando se está sacando una foto de un retrato, de un primer plano o de un primerísimo primer plano, una luz dura sobre esa imagen resalta y enfatiza aún más, y si son las arrugas las enmarca aún más, que son las texturas o las características de esa piel o también de un objeto, su textura, si es rugosa o no. Acá vemos las dos fotos de imagen, lo que genera una luz dura sobre una cara, o sea, prácticamente generan luces y sombras muy marcadas. Y lo que es abajo tenemos una combinación entre luz dura, que es la que está del cenit y que me genera esa sombra redonda sobre el piso, y que se ve iluminada o aclarada por una luz de relleno ubicada en un sector que me ilumina la cara de esa manzana. Luz suave o luz de ventana. Se la llama luz de ventana porque es la misma característica que tiene la iluminación de un cuarto cuando entra claridad por una ventana. Por eso se llama luz de ventana. Las sombras pasan a ser más claras, los contornos pasan a ser más difusos, tienden a mezclarse.
genera como una envolvente, hay como una transición de las sombras, es decir, no hay una línea recta negra entre la luz y la sombra. Acá no, acá es como se ve un día nublado, o sea, la característica de una luz de ventana es un día nublado, con igual intensidad lumínica, igual la intensidad lumínica uno la fotometría y sabe cómo ponerla dentro de la cámara para que salga bien, pero bueno, no tenemos un delimitante de la sombra. Como se ve en estas dos imágenes, prácticamente no existen sombras. En la luz suave tenemos dos características, dos formas de lograrla. Uno es la luz difusa, es decir, que se coloca dentro del foco lumínico o del flash un elemento difusor, que son esas, ustedes vieron esas fotos de estudio de fotografía, esas grandes cajas de luces donde tiene un plástico blanco delante, o cuando vean cómo se hace un set de fotografía de objetos, es un calco, se pone un papel calco. Entonces lo que hace es que los rayos de luz, cuando pegan en el papel calco o pegan en esa tela o en ese plástico blanco, se separen, o sea, dejen de ser paralelos y se distribuyan para cualquier dirección. Acá tenemos dos fotos donde están sacadas con luz difusa. Ustedes se dan cuenta que prácticamente no tienen sombra. No hay prácticamente sombra, lo sumo una parte más clara, otra parte más oscura, pero solo eso. Y cuando hablamos de luz rebotada, que es otra de las posibilidades dentro de la luz suave, es cuando hacemos rebotar una luz dura sobre alguna superficie. Que esa superficie puede ser blanca, puede ser plateada, puede ser dorada. De acuerdo al reflejo que ustedes quieren que llegue al objeto o a la persona que estoy fotografiando, es lo que yo selecciono o elijo. Acá vemos estas dos imágenes, donde una está hecha con luz difusa, es decir, no genera sombra, y en el otro lado la luz rebotada me genera sombra pero no definida, es decir, hay como una transición entre la luz y la parte de la sombra. Ahora vamos a armar, y ya para terminar, lo que sería un set de fotografía, que tranquilamente lo pueden hacer ustedes en su casa con tres elementos, cuatro diríamos, que es una caja calco, una cartulina, o dos si quieren, y una lámpara de portalámpara, un velador, y listo. Son elementos simples que lo pueden hacer y ya pueden empezar a armarlo y practicar en sus casas sacando fotografías de objetos. Un set de fotografías de objetos es esto, es una mesa, una cartulina que no tiene un doblez, es curva, entonces ello se llama telón sin fondo, pegada en este caso con dos cintas scotch, ponemos el objeto, dos veladores, o dos lámparas de escritorio, como se acá, y listo. Eso es todo lo que uno tiene para armar. También se puede usar telas. Si se va a usar telas para sacar un objeto, tengan en cuenta que no tiene que estar doblado del guardado, es decir, se plancha y después sí, lo ubican de tal forma que si quieren generar arrugas, que quede arrugado, no hay problema, pero con cierto criterio y que no aparezca el doblez de haber estado adentro de un cajón. Otra forma de hacer un set, que esto es la forma práctica sería aconsejable para hacerlo, es tomamos una caja de cartón, de esas que estarán en algún chino, en alguna empresa que venda elementos así de comida, o sea, enlatados, todo eso que vienen en caja de cartón, se la recorta de tal forma, las tres caras que están ustedes ven las cuatro caras, las dos de los costados, la del frente y la de arriba, se le deja un margen de 5 centímetros, como están viendo ahí en la caja, se lo recorta. En la parte interior, los bordes que forman esas ventanas, se lo pinta de blanco justamente para evitar ningún reflejo, ninguna tonalidad de color que vaya hacia ahí. En la parte del fondo se coloca la cartulina generando ese telón sin fondo, y sobre las caras de ambos costados y en la parte superior se le coloca un calco. Y desde afuera uno pone una lámpara, un portalámpara. Si van a usar un velador y tiene lo que sería no se me acuerda cómo se llama, la lámpara propiamente dicha, que es prácticamente como un difusor, se levanta el calco, pero bueno, se lo ubica de tal forma las lámparas que pasen por ahí, actúen como difusor el cálculo y se sacan las imágenes. También si quieren aplicar luz dura, la levantan y listo. Sería esto más o menos lo que tranquilamente pueden hacer en sus casas como un lugar para fotografiar objetos.